Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar acerca de las claves para tener éxito competitivo en Taekwondo. Es una recopilación de algunos temas, de algunos aspectos metodológicos que conllevan a tener mejores resultados en la competencia del Taekwondo. Primeramente, debemos entender y comprender el entorno en el que nos desenvolvemos competitivamente. Es clave fundamental para el éxito. Consideramos que esta parte de entender el entorno en el que se desarrolla la competencia va a ser clave para lograr el éxito competitivo, ya que las diferentes situaciones que se pueden presentar y la forma en cómo afrontar dichas situaciones supone una mejor condición para alcanzar los máximos resultados. En esta presentación vamos a exponer precisamente ese entorno y las formas para poder desarrollar un plan de acción que nos permita obtener mejores resultados. Habría que considerar también dentro de este entorno los factores que van a determinar los resultados de la actividad competitiva. Hoy en día disponemos de un tiempo limitado para cubrir los objetivos de la preparación. Por lo tanto, el establecer contenidos de la preparación que involucren aspectos técnico-tácticos bajo una orientación de la preparación física e involucrando situaciones estresantes al competidor, coadyuvará a cubrir tres objetivos diferentes bajo un mismo contenido. De esta forma estaremos nosotros precisamente optimizando el tiempo de la preparación. Evidentemente, estos contenidos deben de estar orientados a situaciones reales competitivas con el objetivo de alcanzar el resultado. Para ello es fundamental modelar los aspectos técnico-tácticos más recurrentes en la competencia, así como también establecer las tendencias actuales del combate. De ser posible, utilizar los implementos electrónicos e incluso utilizar los árbitros para generar condiciones muy similares a la competencia. En la medida que los deportistas se adapten a estas condiciones, tendrán mayores posibilidades del éxito competitivo. Apropiarse del reglamento competitivo nos parece un aspecto muy importante. Creemos que el competidor no solo debe conocer el reglamento, sino también apropiarse del mismo, es decir, dominarlo al máximo. Esta condición permite al deportista tener mayores elementos para la toma de decisiones. Por ejemplo, el conocer el código de puntuación puede resolver un combate incluso en el último segundo. Por otra parte, el conocer el tipo de petos que se van a utilizar, que pudieran ser Daedo, KPMP o los petos convencionales, supone una diferencia sustancial en la forma de ejecución del pateo y de las técnicas que generan mayor puntuación. De igual forma, el realizar combate en áreas octagonales marca una condición muy diferente en relación al cuadrilátero. Generalmente los combates son más ofensivos en el primer caso, además de que se vuelve más frecuente el pateo. Otro aspecto esencial a considerar en este punto del reglamento es la correcta comunicación que debe existir entre el coach y el competidor para utilizar las tarjetas del video replay. Esta situación puede tornarse muy favorable hacia el deportista cuando se ocupa de manera adecuada, pero también puede resultar muy estresante cuando el coach pierde precisamente la tarjeta. Como ustedes saben, los implementos electrónicos como el casco o el protector cefálico, pues también cambia la forma de combatir, ya que al utilizar este implemento, la potencia disminuye, ya que el competidor con solo tocar el casco genera los puntos. Entonces, el objetivo se centra más en la precisión y en la habilidad del atacante que en la potencia en sí. Y esto conlleva a priorizar la flexoelasticidad de miembros inferiores y, por supuesto, perfeccionar la técnica a la cara. En cuanto al punto de selección de talentos deportivos, pues nosotros conocemos que existen tres formas diferentes para seleccionar a los talentos. La primera de ellas, una forma tradicional, en donde pues muchos de los países lo que hacen es
convocar a diferentes eventos competitivos desde una fase municipal, una fase estatal, probablemente en algunos casos haya un evento regional y al final un selectivo nacional, y el ganador de todo este proceso pues es el que queda seleccionado y se le denomina talento deportivo. Existen otras formas como establecer algunas normativas metodológicas en donde los deportistas son seleccionados a partir de algunos criterios e indicadores que permiten ser seleccionados y que van en función de la talla principalmente, de las condiciones del somatotipo y sobre todo de algunos resultados que pudieran tener en función de niveles de fuerza, de volumen máximo de oxígeno, de velocidad, etc. Para nosotros es muy importante esta situación del somatotipo y considerar principalmente la talla, en virtud de que pues hoy en día nuestro deporte se ha convertido en un deporte en el que los competidores tienen un predominio de estatura muy alta. Presentamos nosotros una tabla de los medallistas de los Juegos Olímpicos de London 2012, en donde observamos la estatura de cada uno de los competidores que participaron. Por ejemplo, vemos en la categoría de menos de 58 kilogramos, en donde el competidor Joel González Bonilla de España gana el oro, y es el que más mide, ¿no? Tiene 1,85 de estatura y es muy superior a sus demás rivales. En este caso, bueno, pues el promedio de todos los medallistas estaba en 1,81 metros. Por otra parte, en la categoría de menos de 68, pues vemos también que el competidor que gana pues es alto, es 1,80, que sería Servet Tasegul de Turquía, y precisamente el promedio de estatura pues es de 1,80, que es el que cubre el requisito. Y bueno, si analizamos más o menos las tallas, vamos a observar que pues los que están ganando pues tienen una talla considerable. Lo mismo sucede en la rama femenil. Presentamos las estaturas en metros de cada una de las divisiones y observamos que va del promedio de 1,67 a 1,75 la estatura. Pero bueno, pues también podemos hacer este análisis con un evento más reciente, ¿no? Donde presentamos, por ejemplo, las tallas promedio de los competidores de las diferentes divisiones, tanto en rama varonil y femenil, de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014. Y observamos ahí, por ejemplo, que el promedio está por 1,70 en menos de 48 kilogramos y llega a 1,86 en más de 73 kilogramos. Incluso vemos tallas, la máxima talla que se presentó fue de 1,98, ¿no? Y que precisamente fue quien ganó oro en más de 73 kilogramos. Lo mismo sucede en la categoría, en la rama femenil, ¿no? En donde observamos que pues las que ganaron el oro pues generalmente son las que tenían mayor estatura. Bueno, pues nosotros haciendo un análisis precisamente estadístico y a través de algunas tablas que ya predictivas de la estatura, nosotros estamos sugiriendo y estableciendo precisamente algunas normativas para esa selección de talentos deportivos para niños de 10 a 12 años, en función de la división o de la rama, un rango de estatura óptima, ¿no? Por ejemplo, consideramos que para la categoría, la división fin, que es de menos de 27 kilogramos femenil,
pues una persona que se dedique a practicar taekwondo y que aspire al alto rendimiento debería de estar midiendo entre 1,45 a 1,47 metros. Por ejemplo, en la rama varonil, en esa misma división de menos de 27, pues también debería de estar midiendo de 1,40 a 1,42. Y así sucesivamente mostramos en esta tabla estos indicadores por división y por rama. En el caso de los deportistas de 13 a 14 años, también de taekwondo, pues también hicimos un análisis y estamos presentando también estos rangos de estatura que van precisamente en la rama femenil de 1,65 a 1,81, mientras que en la rama varonil de 1,57 a más de 1,90. Entonces, esto creo que nos puede ayudar mucho precisamente para mejorar nuestros procesos en la selección de talentos deportivos. Hablar del diagnóstico en el sentido de la evaluación del deportista, podemos mencionar que este diagnóstico del nivel del deportista va a estar centrado en una evaluación médica, en una evaluación nutricional, en una valoración física, valoración técnica, táctica y psicológica. Es importante señalar que la evaluación médica pues, es lo prioritario dentro de este diagnóstico, ya que esto nos va a permitir conocer si el deportista es saludable y está apto para poder hacer la actividad competitiva. Recordemos que el hecho de practicar este deporte, como cualquier otro de manera sistemática, tiene en ocasiones una alta exigencia. Nuestro deporte, bueno, pues precisamente tiene como característica el trabajar con altas intensidades y para eso es importante tener la certeza de que tenemos algunos deportistas sanos. La evaluación nutricional también nos permite a nosotros conocer su nivel físico y nutricional en el sentido de que pues podemos valorar ese somatotipo, hasta dónde puede reducir el peso corporal, el porcentaje de grasa, cómo se puede ir modificando ese somatotipo en función de las características del entrenamiento e ir perfilando el peso o la división ideal para cada uno de los competidores. También tenemos este aspecto de la valoración física, en donde se va evaluando a través de ciertos componentes, pues algunos indicadores de fuerza, de resistencia, de rapidez, de flexoelasticidad, entre otros. De igual forma, la valoración técnica y táctica, pues se da a través de algunas pruebas o de la observación bajo algunas guías que puede tener el entrenador, pues para valorar precisamente el nivel técnico táctico. Y la valoración psicológica pues también es un elemento interesante que los psicólogos pues pueden aplicar a través de un test y determinar si estas características pueden ser óptimas para tener un competidor de taekwondo. En cuanto a las evaluaciones físicas, de igual forma estamos proponiendo algunas normativas para atletas o niños de 10 a 12 años. Por ejemplo, el porcentaje de grasa debe oscilar de 6,2 a 10,5 de grasa en hombres y de 8,1 a 16,1 en mujeres. Vemos aquí también algunos otros indicadores como la agilidad, que es a través del test modificado, la rapidez en 36 metros, el salto largo, el consumo máximo de oxígeno, que esto puede ser para estas edades a través del test de Cooper, y la flexión de tronco, en donde estamos proponiendo que tendría que tener entre 70 y 120 en hombres y 84 a 127 en mujeres. Lo mismo estamos proponiendo estos indicadores para jóvenes de 13 a 14 años, en donde también presentamos algunos rangos en función de los diferentes indicadores físicos y antropométricos. El cuarto aspecto para tener éxito competitivo consideramos que es el establecimiento de los objetivos en función del rendimiento competitivo.
Estos objetivos deben de ser claros y sencillos, deben tener una unidad de medida y también tienen que tener una temporalidad. Esta temporalidad evidentemente que está en función del calendario competitivo y de la proyección del propio deportista. Aquí lo interesante es que el competidor debe conocer esos objetivos y tener conciencia de lo que se pretende con él. Esto va a favorecer que el mismo deportista pues vaya consolidando cada uno de los objetivos y cumpliendo de manera óptima cada una de las exigencias que se establece dentro del plan de entrenamiento. Otro aspecto interesante que creemos que nos puede llevar a tener mayores éxitos competitivos es la caracterización de la actividad competitiva. El hecho de que el competidor y por supuesto el deportista conozca realmente todos los indicadores que conlleva la competencia, pues va a favorecer que haya un mejor desarrollo en cada uno de los componentes. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo una caracterización de manera muy general de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014. Evidentemente que estamos enfocándonos a la categoría juvenil y en este caso presentamos datos de la rama varonil en todas las divisiones de peso. Ahí observamos que el tiempo promedio de combate por asalto fue de 44 segundos, mientras que el tiempo pasivo fue de 76 segundos. También es importante señalar que, bueno, en promedio se hicieron 4 combates, es decir, para llegar a las medallas principalmente, pues fueron 4 combates los que tuvieron que hacer. Y el número de acciones, es decir, las veces en que hubo enfrentamientos en condición de ataque y contraataque, fueron 20 en cada round, promedio. De igual forma, el pateo por combate fue de 161 patadas en los 3 rounds, o a veces hasta el cuarto round cuando se iban al punto de oro, y el pateo por asalto o por round fueron 54 patadas. Si ustedes analizan, debemos de observar que fueron 54 patadas que se ejecutaron en 44 segundos. De esas patadas, 84% fueron de ataque y 16% fue de contraataque. Pero no solamente eso, dentro del ataque, bueno, también mencionar que la tendencia combativa fue hacia la ofensiva y con la pierna delantera. Nosotros vemos en algunas gráficas que mostramos es que, bueno, pues el ataque es superior, ¿no? 84% contra el contraataque, pero de ese 84%, 43% fue precisamente de patear a la cara y 42% pateando al peto, mientras que el contraataque, bueno, pues es mayor al peto con un 12% y un 3% a la cara. Si analizamos estos datos, bueno, pues podemos entender un poco más cuáles son las tendencias y las técnicas que están utilizando los competidores hoy en día. El siguiente punto se refiere a la planificación del entrenamiento y en este sentido, pues debemos de analizar los datos del pasado, es decir, el sacar todas las estadísticas, el porcentaje de cumplimiento de los objetivos de años anteriores o de los eventos anteriores, tener en cuenta el análisis del diagnóstico de todos los datos que nos propongan desde el punto de vista médico, antropométrico, físico, técnico, etcétera, y establecer nuevos objetivos. Estos objetivos evidentemente que tienen que estar relacionados con las fechas de los eventos y una vez que se disponga de toda esta información, pues podemos distribuir el volumen de la carga de entrenamiento. Debemos de entender que la planificación parte de un escenario en donde estamos actualmente y tiene una proyección, es de lo que nos vamos a imaginar o visualizar en un escenario futuro que es precisamente a donde queremos llegar. Este
puente entre ambos escenarios es lo que conlleva la planificación. Y esta planificación, bueno, pues es una serie de programas de entrenamiento, evidentemente enfocados hacia la competencia, en donde principalmente va a tener 4 aspectos importantes. Primero, se parte de este diagnóstico, posteriormente se hace la elaboración de la planificación y es una planificación que tiene que ser ejecutada. La ejecución de esta planificación pues nos permite al final tener elementos para poder evaluar dicha planificación. Entonces, consideramos que el éxito de la planificación está determinado por la capacidad de visualizar el escenario futuro, el estudio del diagnóstico previo, el fijar los elementos y metas correctos, a una correcta ejecución del programa y a un permanente control y evaluación. Nuestra séptima clave se refiere a las direcciones del proceso de entrenamiento. Y aquí nosotros tenemos que entender primeramente la especificidad de los contenidos. Hoy en día, al tener pues espacios muy limitados en función de la temporalidad para cumplir estos objetivos, bueno, pues el hecho de optimizar los contenidos y ser cada vez más específicos, pues nos va a permitir tener mayores elementos y aprovechar el tiempo. El carácter holístico del entrenamiento es importante, es decir, que con un ejercicio nosotros seamos realmente capaces de poder incidir tanto en la preparación técnico-táctica como en la preparación física y desde un enfoque psicológico. Por otra parte, el desarrollo de lo condicionante y determinante del rendimiento es fundamental. Creemos que el aspecto determinante en la práctica del taekwondo competitivo pues tiene 2 direcciones primordiales, que se refiere a la táctica y a la resistencia especial competitiva. El aspecto táctico es lo esencial para poder obtener un mejor rendimiento. Es decir, aquel deportista que sea capaz de resolver ciertas situaciones o problemas que se presentan en la competencia es el competidor que sabe utilizar pues sus propias potencialidades y minimizar sus dificultades en este sentido para buscar los puntos. Pero no solamente eso, este competidor necesita ciertas reservas energéticas, ciertas condiciones musculares para poder soportar la cantidad de pateo y la cantidad de asaltos que se presentan en una competencia. Entonces, por eso decimos que la resistencia especial competitiva es determinante. Y nosotros sabemos, por ejemplo, en estas patadas que estábamos contabilizando, que eran 54 en un combate, en un round, bueno, pues estas patadas a veces son de manera de reacción, a veces son frecuencias, etcétera. No siempre tienen la misma condición y por eso la resistencia especial competitiva se va nutriendo pues de aspectos que generan la fuerza explosiva o la resistencia a la fuerza explosiva, la resistencia a la velocidad, la resistencia a la velocidad de reacción, etcétera. Entonces tenemos aquí otros aspectos condicionantes, ¿no? Si bien es cierto, estamos señalando que la táctica y la resistencia especial competitiva son los determinantes, pues esas dos situaciones están condicionadas. Si yo quiero ser un competidor más táctico, bueno, pues tengo que tener un aspecto técnico, un bagaje técnico muy desarrollado. Si yo necesito incidir o ser mejor en el componente de resistencia especial competitiva, bueno, pues necesito tener una base de resistencia aeróbica, de fuerza máxima, de rapidez, de flexibilidad. Y en cuanto nosotros tengamos esta parte dominada, bueno, pues entonces podremos establecer mejores condiciones para mejorar la táctica y la resistencia especial competitiva. Cuando hablamos nosotros, que sería el punto 8, del control del proceso de la formación competitiva, debemos tener claro que este control se va a dar desde la sesión de entrenamiento y hasta la competencia fundamental.
Este control nos va a permitir pues verificar el cumplimiento de objetivos, por otra parte darle el seguimiento a la talla cuando trabajamos con atletas jóvenes o con cadetes y sobre todo el seguimiento del peso corporal. Nosotros recomendamos que se dé este control pues 2 veces a la semana, ¿no? Generalmente los lunes y los viernes para saber cómo se va adaptando el competidor a las exigencias que ofrece el entrenamiento. Y por supuesto decíamos que el control competitivo pues es importante. Derivado de este control, bueno, pues nosotros en función precisamente del análisis que se hizo de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2014, es que presentamos estas tablas relacionadas con el volumen y con la intensidad técnico-táctica, en donde hacemos 4 divisiones o 4 rangos que va del bajo, medio, submáximo y máximo. En este sentido, nosotros tomamos y analizamos el mayor número de pateo que se realizó por asalto o por round en este evento. Y observamos también el menor número de patadas que se realizaron en cada round. Entonces, el menor número fue de 33 patadas por round y el mayor número fue de 77. Bueno, pues haciendo alguna operación estadística, establecemos estas categorías y el rango, por ejemplo, para una intensidad baja, estamos proponiendo de 33 a 44 patadas por round. Esto es, generalmente la mayoría de los entrenadores controla los tiempos de cada uno de los asaltos que están diseñados dentro de su sesión de entrenamiento, pero no toma en consideración lo que sucede o lo que hacen esos deportistas durante esos 2 minutos. Nosotros aquí con estas orientaciones estamos proponiendo más o menos lo que debe de realizar en función de la exigencia en cuanto a la intensidad. En el volumen nosotros estamos considerando 20 rounds como máximo si queremos preparar a un deportista para que realice 5 combates. Recordemos que hoy en día pues ya un combate puede durar hasta 4 rounds y por eso estamos proponiendo que en 5 combates multiplicados por 4, pues nos da un máximo de 20 rounds. Y el mínimo que se pudiera tener para esta condición, pues serían 2 combates. De tal suerte que un volumen bajo va de 8 a 11 rounds, un volumen medio de 11 a 14, un volumen submáximo de 14 a 17 y un volumen máximo de 17 a 20 rounds. Cuando nosotros hablamos de este control competitivo, pues estamos cayendo en el análisis de resultados, que sería el punto 9 de nuestras claves para tener éxito. Aquí nosotros tenemos que analizar en cada uno de los deportistas cuántos combates ganaron, cuántos puntos fueron a favor, cuántos puntos fueron en contra, y a partir de ahí obtener un porcentaje de efectividad técnico-táctica, para que de esta forma podamos nosotros establecer una tendencia del combate. Presentamos nosotros un análisis del rendimiento competitivo de manera muy general, en donde presentamos aquí 3 diferentes competidores que participaron en un abierto europeo y, por ejemplo, nuestro primer competidor realizó 5 combates. Estos 5 combates hicieron que lograra una medalla de bronce. Y durante todos sus combates, pues este competidor obtuvo 44 puntos a favor. Y también, pues, tuvo 23 puntos en contra, lo que hace una diferencia de 21 puntos. El competidor número 2 hizo 4 combates, logra una clasificación y obtiene 29 puntos a favor y 16 puntos en contra, con una diferencia de 13. Y el tercer competidor, que tuvo solamente 2 combates,
es quien menos rendimiento tuvo. Tuvo 9 puntos a favor y 10 puntos en contra, lo que hace una diferencia de -1. Aquí nosotros hacemos una sumatoria de los 3 competidores, que son evidentemente de la misma rama, y hacemos una sumatoria de los puntos que tuvieron a favor. En este caso fueron 34 en el primer combate y 8 puntos en contra, y nos da unos promedios de 11 y 4. Bueno, pues al hacer este tipo de análisis de manera importante y minuciosa, aquí lo mencionamos por combate, pero generalmente lo hacemos por round, y vamos cruzando esta información con las técnicas de pateo y las que están propiciando puntos, y pues también podemos obtener un indicador de la efectividad del pateo. Por último, creemos importante que para poder lograr el éxito competitivo, pues debemos de tener la motivación al máximo. Y esta motivación se da de manera personal, es decir, tanto el entrenador como el competidor deben de tener sus propias motivaciones, y que van pues desde algún aspecto económico, de representar a su país dignamente, de tener una proyección en el mundo del deporte, etcétera. Cada quien va a tener una motivación, pero lo importante es que el entrenador debe de conocer cuál es esa motivación de cada uno de sus atletas, conocer el entorno en el que se ha desarrollado, porque esto también nos permite incidir más en esta motivación. A veces, o más bien la mayoría de las veces, los apoyos económicos resultan ser un aliado, un excelente motivador de los deportistas, pero también hay casos en donde estos apoyos económicos, pues lejos de motivar, como que buscan o establecen un estado de confort de los mismos, y ya no son tan motivadores. Y otro aspecto es el reconocimiento social. Esta situación de conocer o reconocer el desempeño de cada uno de los competidores, pues resulta muy atractivo para poder motivarlos. Como dice Zig Ziglar, bueno, pues la gente dice que la motivación no es permanente, ¿no? Como tampoco es bañarse, por eso se recomienda que se haga todos los días. Pues bueno, amigos, esta fue la presentación que hicimos con respecto a las claves para el éxito en Taekwondo. Esperamos que haya sido de su agrado. Y bueno, pues cualquier duda o aclaración, están ahí nuestros correos, y escríbanos a sobretaekwondo.com.